baten contra los muros, las aguas. De la grita nace la duda más sabia. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. En cuanto puedas. Camina a Galicia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si baten contra los muros, las aguas. De la grita nace la duda más sabia. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. En cuanto puedas. Camina a Galicia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si baten contra los muros, las aguas.
más sabia. Y quizá hayas andado el camino ya cuando mires atrás. Aquí, posado, dice. Posado RBD. Bueno, bo día. Se escoita así, estaba esperando que se sentara o vicepresidente. Gracias, Alfonso, por estar de nuevo en la presentación de tu ciudad. Yo quiero dar las gracias, me gusta personalizar, lo que pasa es que tengo miedo a olvidarme de alguien. Gracias a Luis, a Lugués, Nava Castro, muchísimas gracias. Mi queridísima compañera Ana Laura, diputada, gracias por quedarte este día para la presentación de la ciudad. Leticia, parlamentaria, Guillermo, Carlos Soroza, presidente de OEMPO, Manolo, Rafa, hay representantes de asociaciones de la ciudad, representantes del ocio nocturno, que para mí es muy importante que estén hoy aquí, y compañeros de corporación municipal también. Gracias, Guille y Silvia, por venir, por el esfuerzo de estar hoy aquí. Gracias a todos, a todas, y gracias a los que están viéndonos ya por streaming en directo. Hola, Iván Puentes. Buenos días, Yoya. ¿Qué tal? Bueno, yo este año tengo el honor de estar con mi compañero en mis batallas diarias presentando aquí este Fitur. Y claro, yo si hablo con Iván tengo que decir Pontevedra verde. Siempre. Bueno, buenos días a todos y a todas también, gracias. Yoya, efectivamente, bueno, Yoya apostó este año, yo creo que con muy buen ojo, porque en Fitur os hablásemos, además de otras cosas, de las zonas verdes de la ciudad y de lo que Pontevedra puede ofrecer como turismo sostenible. Veo aquí una caja blanca, que es lo que trajiste el año pasado a Fitur, ¿no? Cuando regalamos las cajas blancas. ¿Nos vas a dar cajas blancas otra vez? No. Le acabo de dar al presidente del gobierno una bolsa que, por cierto, tiene cada uno en su sitio una bolsa, que luego diremos lo que es y que se la pueden llevar, y le acabo de dar al presidente del gobierno una bolsa. Es otra cosa, pero espera. Bueno, Espera. ¿puedo abrirla? Ábrela. A ver qué hay aquí. Yo veo aquí una riñonera. Mía no es. Una riñonera. Un chándal. Ochentero, mío no es. Esto lo llevaba al instituto yo cuando Yo no estaba... había nacido. Y un Wallman. Mis hijos me preguntaron el otro día para qué valía esto que encontraron allí por casa. Bueno, Yo, hombre, a mí esto me recuerda... vamos a esperar, igual no estamos solos. No sé. A ver. A mí, bueno, yo voy a mi rollo de las zonas verdes, que es lo Venga, que me dijiste va. que contás aquí. Venga. A mí me suena a deporte y me suena a zonas verdes de Pontevedra en las que la gente hace deporte, ¿no? Lo que os queríamos contar de zonas verdes básicamente es que creemos que tenemos una singularidad que nos pueden ofrecer otras ciudades, otros destinos. Habitualmente nos mandan elegir entre playa o montaña, nos mandan elegir si queremos un destino rural o queremos un destino de ciudad más urbano, ¿no? Nosotros lo que se supone que os tenemos que decir es que Pontevedra lo tiene todo, claro, como se dice en casi todas las presentaciones, que lo tenemos todo. Pero es que además en este caso es verdad, lo tenemos todo. Y no lo tenemos todo dentro del término municipal, lo tenemos todo en el centro de la ciudad, pegadito a la zona vieja. Vamos a ver algún ejemplo de zonas verdes.
lo sabes perfectamente. Todo esto que veis aquí no es la Galicia profunda de la que hablaba Paula Vázquez en la anterior intervención, de la que nos sentimos tremendísimamente orgullosos, que también tenemos Galicia profunda en Pontevedra. Todo esto es zona urbana de Pontevedra. Todo esto es la Illa das Esculturas, que está caminando a 10 minutos de la Plaza de España, de la Plaza del Ayuntamiento, del centro de Pontevedra. La Illa das Esculturas, en la que podréis, además de disfrutar de la naturaleza, ver obras de artistas de prestigio internacional. Es el río Lérez, un lugar de interés comunitario, un LIC en el que, además de disfrutar de la naturaleza, veréis nutrias en el puente del Burgo pegadas a la zona vieja, los que tienen suerte. Podéis ver a Teresa Portela, medallista olímpica, entrenando, el sitio en el que también entrenó David Cal, en el que entrenaron importantes triatletas como Javier Gómez Noya. Y, acabo, ya te dejo hablar de tu parte, la Xunqueira de Alba, el otro espacio en el que podéis ver más de 100 especies de aves, en el que podéis ver más de 48 especies de mariposas y todo tipo de riqueza biológica a 5 minutos a pie del centro de la ciudad. Vale. Esto es lo que os ofrece Pontevedra en verde. Y a mí, cuéntame algo de ese chándal, del Wallman. Esto lo vamos a dejar para el final. Yo ahora tengo que hablar de mi libro. Yo soy consejera de promoción económica también. Y ejerces. Y claro, es que tengo aquí al presidente de OEMPO. Yo tengo que hablar de comer. Es que llevamos comiendo todo el año en Pontevedra. Con Pontevedra Capital Gastro. Y quiero dar las gracias aquí a Pedro, que acabo de saludarlo, porque Pontevedra es candidata a ser capital de la gastronomía de España para el 2023. Vamos a cruzar los dedos y a ver si cogemos el testigo, algunos ya lo están cruzando ahí, a ver si cogemos el testigo de Sanlúcar de Barrameda. Este año hemos hecho una apuesta, no sé dónde está Carta Blanca, Elena y Marga, ahí está Elena y Marga, hemos hecho una apuesta muy desarrollada con Pontevedra Capital Gastro. Nos hemos pasado con eventos todo el año y seguimos. Y que esté alguien como Eva Ballarín siendo madrina del último, que es el Capital Gastro Lab, para nosotros es especialmente importante. Eso en cuanto a Pontevedra Capital Gastro, pero es que también hacemos eventos deportivos. Ahora mismo estaba hablando hace un segundo de los deportistas que entrenan en nuestros ríos en la ciudad. Y además Pontevedra se ha significado desde hace años como una ciudad que sabe, como nadie, organizar los grandes eventos deportivos. Culmina este año 2021 con esa gran noticia, que es que las series mundiales de triatlón del 2023 serán en Pontevedra. Iván. Sí, con el río precisamente como espacio central y como elemento fundamental en el que, además de naturaleza, evidentemente tenemos grandes eventos. Pontevedra está consolidada como casi capital del triatlón, ¿no? Allí tuvimos mundiales junior, tenemos ahora las series mundiales, tendremos el mundial de lucha del que hablaba Yoya. En definitiva, también en el centro de la ciudad, también pegado al casco histórico. Y una zona, déjame decirlo, aunque se me salte un poco el guión, también una zona que no solo está en el estado que vemos ahora, sino que potenciaremos gracias a fondos europeos y a fondos Next Generation. Está aquí Nava Castro, que me lo recordaba la secretaria general, la directora de la Agencia Gallega de Turismo, que está colaborando con nosotros, con el Gobierno de España, en la captación de esos fondos, para que, si venís dentro de unos meses, todavía veáis esto mejor de lo que lo veíais en el vídeo. Y también en el centro, por el centro de la ciudad, pasa el Camino Portugués, y no me quiero olvidar de él. El camino es algo más que religioso, es un camino de actividad económica, y este año debe ser el año del camino. Pero, como yo quiero a Iván y lo veo tan preocupado con lo que... No me tendré que poner el chándal, ¿no? Dice, no lo pongo creo nunca, que te sirva, ni para hacer deportes. No creo que te sirva. Yo voy a decir algo que me dicen que remarque, que yo lo tengo claro, porque yo soy nacida en Pontevedra. Pontevedra es la mejor ciudad del mundo para vivir. Creo que no estamos solos. Viene Paco. Vamos a play al Wallman. Nah, a ver si viene ahí. Tener hijos para esto. No me dejan nunca en paz. Que si colesterol, que si menos sal. Pues os vais a alterar. Ya está bien, hombre. Venga, Paco. Vamos allá. Venga, vamos al lío. Venga, Paco, que tú puedes. Con buen ritmo.
¡Qué bien se te ve, Paco! Adiós, señora. Eres un ejemplo, Paco. Estoy hecho un chaval. Unos ejercicios, venga, unas flexiones. 1, 2. 1, 2. Céntrate, Paco. Lo primero, al mercado. El buen producto es la base de una buena alimentación. Ya estamos aquí. A ver qué pedimos. Un poquito de ternera, unas centollas y algo de verdura también, sí. Y unos camarones. ¡Hey, hasta luego! ¡Qué buena pinta tiene todo esto! Ahora sí, menú saludable, listo. Pues no se me da mal esto de la vida saludable. Hasta me siento bien. Venga, Paco, que tú puedes. Esto de hacer deporte está chupado. Vamos, uno más. Un poco más. Qué bien se te da esto, Paco. 3. No he sudado ni gota al chándal. Vaya paliza nos hemos pegado hoy. Creo que ya tengo agujetas. Y esto, que esta ciudad está hecha para caminar. Bueno, y para tapear. Mañana cambio de ruta. Unas flexiones en la Plaza de la Verdura, caminata hasta la Plaza de la Leña y trotando por la zona del teatro. ¿Cómo eres, Paco? Solo piensas en calles con restaurantes. Pero claro, viviendo en Pontevedra, no todo va a ser sufrir. Bueno, yo aquí quiero, ahora sí sé que se me oye potente, quiero dar las gracias a Fernando Portela, que es el realizador de este vídeo, y Mako. Vídeo arriesgado, apuesta arriesgada, no es el vídeo típico para Fitur, pero yo tengo aquí a Iván, que es profesor de comunicación y que le pareció maravilloso, y si Iván me dice que es maravilloso, hay que presentarlo. Fíjate siempre de mí. Bueno, yo quiero acabar ya la presentación y ahora, sin emocionarme, quiero dar las gracias a mi equipo, porque llevo una semana un poco dura y esta pequeña familia que es el Grupo Municipal, también la Corporación Municipal, que han estado conmigo todos, aquí no importa el color político. Lucía, Jesús, no sé dónde está Jesús, Elena y Marga y Eva, que no la veo. Y por supuesto mis compañeros y sobre todo mi amigo Iván Puentes. Ven a Pontevedra, non todo vai ser sufrir. Traemos a Paco el año que viene. Sí. Gracias. Fotos. Sacamos una foto con... Esto lo voy a dejar. Estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. De lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. En cuanto puedas. Camina a Galicia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo.
En cuanto puedas. Camina a Galicia.